Bienvenido a Voces del Archivo, un espacio para conversar con las personas que están detrás de los libros, las ideas, la cultura y los procesos que muchas veces no vemos. Hoy nos acompaña desde Argentina Florencia Chaile, escritora, editora, creadora de contenido y fundadora de Ediciones Florizada. Florencia ha publicado 5 libros de poesía y recientemente presentó su obra Antes de vender tu libro, Hacete visible vos, una guía dirigida especialmente a autores independientes. Pero hoy quiero ir un poco más allá del libro. Quiero conversar sobre algo que muchos escritores descubren después de terminar un manuscrito. Escribir una obra es una parte del camino. Conseguir que encuentren lectores es otra historia completamente distinta. Florencia, bienvenida a Voces del Archivo. Gracias por aceptar esta conversación. Hola a todos, soy Florencia Chaile. Muchísimas gracias por el espacio. Florencia, quisiera comenzar por ti, antes que por el libro. Sí, Hoy eres escritora, editora, creadora de contenido y además diriges un sello editorial. Pero me gustaría regresar al principio. ¿Quién es Florencia Chaile y cómo comenzó tu relación con la escritura? Florencia Chaile, en mis palabras, es solo una mujer que quiere divertirse trabajando con escritores, y en pocas palabras. Y todo comenzó cuando era una adolescente. Yo tenía 13, 14 años y me gustaba escribir poemas, ¿no? En la adolescencia, poemas sobre el amor, sobre experiencias de mi juventud, hasta que un día participé en un pequeño concurso en mi pueblo, ¿no? De poesía y salí segundo lugar y vi como una beta, ya de chiquita, ¿no? Vi como una beta y dije, acá hay algo. Hay gente que le interesa leerme y esto todos los 13 años, ¿no? Y seguí escribiendo a partir de esa linda experiencia, ¿no? Fue toda una ceremonia, el concurso literario, fue muy lindo. Seguí escribiendo y a los 18 empecé la universidad. Estudié profesorado en letras. No me gradué, pero hice más de la mitad del profesorado. Y también tuve mucho acercamiento en la universidad ya en esa época. Yo tenía docentes que eran escritores, aparte de profesores, ¿no? Había docentes que habían publicado novelas, libros de poesía. Crecí con todo ese ambiente, ¿no? De gente que producía literatura y la estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Fue muy inspirador. Y a ver, como a los 23, 24, esto habrá sido en el 2018, más o menos, 2019, publiqué mi primer libro de poesía, Poemas de una bruja. Fue todo muy artesanal, muy autogestivo. En esa época todavía no había inteligencia artificial, teníamos internet nada más. Y bueno, fue todo muy intuitivo, por ejemplo, imitando la forma de los libros, qué margen lleva un libro, lleva portada, contraportada, índice, eh, la estética. Fue todo imitando, ¿no? La estructura. Así produje mi primer librito y, y bueno, lo publiqué con un editorial independiente, se llama Curuf, que en idioma mapuche o mapuzungún significa viento. También es una editorial de Argentina. Y bueno, publiqué con ellos. Fue un proceso muy cuidado. Ellos sabían que yo era, digamos, novata, no tenía experiencia en el mundo editorial, ¿no? Y fue una experiencia súper linda, muy cuidada. Me ayudaron con el proceso de publicar un libro, me explicaron un montón de detalles que yo necesitaba saber, por ejemplo, cómo armar la portada, la biografía, el índice, como que me fueron guiando y fue todo un trato muy personalizado, ¿no? Sabiendo que yo era novata o principiante recién en ese momento, ¿no? Y no paré, en ese momento, en ese mismo año, yo creo que era 2019, publiqué en pocos meses de diferencia 2 libros, después de Poema de una bruja. Flujo Negro, que fue más experimental, no era solo poesía,
experimenté con collage, fotografías, autorretratos míos en blanco y negro. También fue la primera vez que colaboré con una dibujante de la ciudad en la que yo estaba. Me hizo el dibujo de la portada. Es como un dibujo con influencias del anime, muy oscuro, muy dark y mucha influencia del anime. Y fue una experiencia hermosa. Colaborar con otra artista también fue muy, muy hermoso y seguí publicando después de eso, los próximos 2 años, 3 libros más. Y llegó un momento que bueno, ya conocía escritores y estaba como muy cansada de la universidad, ¿no? Porque es muy exigente el ámbito universitario. Así que dejé la universidad para lanzarme como editor y correctora. Ya tenía más conocimiento, había hecho capacitaciones, así que ya tenía más conocimiento y no paré más de ahí. Hace casi 7 años que trabajo como editora para otros escritores, ¿no? Tanto de Argentina como de Latinoamérica y bueno, y España. No paré hasta el día de hoy, ¿no? Florencia, tú conoces el libro desde los dos lados. Sí, Lo conoces como autora y ahora como editora. sí. ¿Qué cambió en tu forma de entender un libro cuando empezaste a mirarlo desde el punto de la edición? Yo ahí adopto una mentalidad fría, como más comercial, ¿no? A ver, ¿qué necesidad tiene este libro? ¿Qué necesidad tiene este autor? ¿Qué problemas hay, no? Problema de edición, de gramática, de maquetación en algunas veces. Yo adopto como una mentalidad más fría, digamos, más calculadora. ¿Por qué? Porque para mí es importante la experiencia de cada autor. Yo me preocupo mucho por darle una buena experiencia, que sea un proceso enriquecedor para ambas partes, ¿no? Tanto para el autor como para mí, ¿no? Y siempre esto, me preocupo mucho por la experiencia de cada escritor, ¿no? Que decide trabajar conmigo y adopto esta mentalidad fría, digamos. ¿Qué quiere decir? Yo soluciono tu problema. Necesitas que corrija la gramática, la ortografía, que edite el libro, mejore algunas cosas, acomode algunas cosas, y yo hago ese trabajo, digamos. Y para eso sí, hay que adoptar como una mirada más técnica, más distanciada, ¿no? Separada de lo emocional, ¿no? Pero a la vez está el lado comercial, que es cuál es mi diferencial, ¿no? Que yo me preocupo por la experiencia de cada escritor. Eh, ¿Hay algo que como autora tú antes no veías y que ahora como editora te resulta muy evidente? Sí, el tema de la publicidad o creación de contenido en redes. Yo cuando empecé no tenía quien me asesore, no tenía conocimiento, ¿no? De mucho de las redes sociales, ¿no? Cómo se las puede usar para obtener visibilidad como autor, ¿no? Yo no tenía ese conocimiento en ese momento. Y, y siento que al haber sido siempre como una poeta más punk, más rebelde, principalmente en esa época, ¿no? Era más punk, todo así, todo un descontrol, digamos, me jugó en contra. ¿Por qué? Porque perdí oportunidades de eventos por ser muy polémica, digamos, con algunas cosas. Yo no tenía censura, fíjate, cuando empecé no conocía la palabra censura, ¿no? Y cualquier cosa que se me ocurría, yo lo hacía o lo publicaba y después o me jugaba en contra, porque, no sé, una anécdota cortita. eh, Había coordinado participar en un evento cultural, ¿no? De otra ciudad. Todo estaba bien y 2 o 3 días antes me bajaron del evento. Me dijeron que yo no iba a ir, ¿no? Y fue triste porque era una nueva oportunidad de conocer una nueva ciudad, conocer escritores de otros lugares. Siento que no saber administrar mis redes sociales de forma responsable, más ordenada, más estratégica, me jugó en contra. Bueno, perdí esa gran oportunidad porque era un evento como una feria del libro grande, ¿no? En esa ciudad. Y bueno, coincidió con una época que yo era muy rebelde, muy punk, muy polémica.
y siento que algún contenido mío molestó, digamos, porque yo era muy rebelde, ¿no? Era muy contrasistema en ese, en ese momento, ¿no? Y fue algo que aprendí por las malas, digamos. También el tema de la sobreexposición en redes sociales lo aprendí por las malas también, de que otra anécdota también muy, muy turbia, de que un día salí con un amigo a hacer una sesión de fotos para hacerle publicidad al libro. Yo tenía como una remera con un título de uno de los libros y mi nombre abajo, Flor Child. Al otro día me escribió un hombre que me dijo, yo te vi en tal parque, en tal lugar, a tal hora, y eras vos. Y fue tenebroso, porque yo simplemente había ido al parque a hacer una sesión de fotos para hacerle publicidad a ese libro, y este hombre me ubicó por mi nombre, ¿no? En la remera, en la camisa, ¿no? Y fue tenebroso, lo tuve que bloquear porque me dio miedo, porque era un desconocido. Que me haya dicho, yo te vi en tal lugar a tal hora, fue, me asustó, digamos. Y ahí aprendí por las malas de que tenía que tener más cuidado con la exposición en redes sociales. Que nada, a tener cuidado, ¿no? Por la seguridad de uno mismo, ¿no? La integridad física. Y son cosas que aprendí por las malas y que yo ahora ya estoy asesorando, ¿no? A escritores que necesitan orientación en términos de publicidad, de imagen pública. Todo esto les cuento, ¿no? Para que reflexionen, sean conscientes qué quieren que se haga público, qué quieren que permanezca en privado. Hay como una frontera, ¿no? Entre lo privado y lo público en el escritor. Me pasó hace unos meses que una escritora, por ejemplo, me dijo de que quería publicar cualquier cosa para ser viral. No, 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 no es por ahí, digamos, ¿no? Hay que ser estratégico, hay que hacer una campaña, hay que pensar, planificar el contenido, no hay que publicar cualquier cosa porque puede traer problemas o alejar oportunidades, ¿no? ¿Tú considerarías que lo que me acabas de contar se convertiría en la filosofía del sello de ediciones Florizada? En parte sí, una de las visiones de este sello, ¿no? Que nació hace poco es la seguridad, por ejemplo, que el editorial sea un espacio seguro para que el autor se exprese, cuente cosas muy biográficas de su vida, ¿no? Sin temor a ser juzgado, señalado. También es un espacio donde la comunicación entre editor y escritor es muy importante. Si hay que hacer un montón de videollamadas porque hay muchas dudas, problemas, confusiones, se hacen un montón de videollamadas para aclarar, ¿no? Para ayudar al escritor, al libro también. También los estándares altos. Yo, al personalizar cada experiencia, se mantiene un estándar muy alto con la calidad del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una corrección o edición o maquetación o incluso asesoramiento, ¿no? Se entrega un informe con el análisis de lo que se trabajó, sugerencias para que se mejore el contenido del libro o la forma de trabajar del escritor, es muy personalizado y hay como estándares muy altos, ¿no? Que siempre cumplo porque, bueno, priorizo la experiencia, ¿no? De cada escritor y, y también esto de que sí, fueron experiencias que en términos de imagen pública a mí me marcaron y las cuento. Si cuando viene un escritor y me dice, Flor, necesito ayuda porque nadie compra mi libro, yo le digo, bueno, paremos un poquito y charlemos. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuándo lo publicaste? ¿Qué medios de comunicación usás o qué redes sociales preferís usar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? Y como que se charlan todos esos detalles más técnicos y siempre trato de mostrar la realidad, ¿no? Que la exposición pública tiene su lado positivo y el lado negativo, ¿no? Y hay que tener muchos recaudos. A todos los escritores les digo lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado qué cosas elegir hacer públicas. Por ejemplo, hay cosas que para mí no deberían hacerse públicas, por ejemplo, caras de familiares, caras de hijos, caras que aparezcan los rostros, ¿no?
Para mí son cosas que es mejor cuidar porque uno no sabe quiénes te están mirando del otro lado, ¿no? Es muy fuerte, pero es la realidad, ¿no? Y justamente quisiera entrar ahí en ese punto, ¿no? Porque considero que es una situación que viven muchos autores. Por ejemplo, hay un autor, ¿no? Digamos, imaginariamente, que se pasó 1 o 2 años escribiendo una novela, ¿no? Sí, Finalmente la termina, la publica. sí. La mayoría de autores que uno observa en redes sociales ve que el autor ya pensó, listo, ¿no? Eh, tú me indicas una exposición que están teniendo en las redes sociales. Muchas veces uno se encuentra con autores independientes, ¿no? Que tienen una exposición mediática bastante fuerte. No son conocidos, eh, hay muchos novelistas que dejan en el camino todo ese proceso de escritura porque piensan que no pueden llegar a vender su libro, porque piensan que ya lo publicaron o lo expusieron en redes sociales y consideran que eso es todo el trabajo. Tú como editora y escritora, ¿qué descubre esa persona al siguiente día cuando acaba de publicar por sí mismo, autopublicado su novela y resulta que no tiene ventas? ¿Qué crees que esa persona descubre al siguiente día? Se golpea contra la pared de la realidad, porque una cosa es creer que con publicar alcanza, ¿no? Esa es una ilusión que hay, que publicar alcanza, no, es una ilusión y hay que salir al mercado. Es duro esto que estoy diciendo, pero hay que salir al mercado, hay que hacer una estrategia de comunicación, no alcanza con publicar. Es duro decirlo, ¿no? Pero actualmente en esta época digital que estamos, ¿no? No alcanza. La visibilidad importa mucho. Para mí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre la calidad del libro y la visibilidad. Es un equilibrio difícil de conseguir. Por ejemplo, tenemos casos de libros muy mediocres que se venden montón, que el escritor tiene, no sé, 30.000 seguidores, pero el libro es muy mediocre en calidad. Pero ¿qué hay, digamos? Hay un equipo de marketing detrás, hay un publicista detrás, hay una estrategia de comunicación fuerte. Tal vez ese escritor tiene oportunidades de salir en muchos medios y el libro es de calidad mediocre. Lo vemos, por ejemplo, esto no es por meterme con los influencers, pero lo vemos que muchos influencers sacan libros de cualquier cosa, ¿no? Y se agotan en un día. Se agotan una tirada de 50.000 copias, se agota en un día. Pero ¿qué pasa? Hay estrategias, hay un buen manejo de la imagen pública, ya hay una comunidad de lectores, también el peso de tener una comunidad importa mucho en la era digital, ¿no? En la que estamos. Es todo un desafío y no alcanza, no alcanza lamentablemente con publicar. Hay que lanzarse al mercado, por ejemplo, siempre propongo esta idea, ¿no? ¿Cuál es tu diferencial como escritor? ¿Por qué van a leer tu novela? ¿Por qué van a querer leer tu libro de poemas o tu manual, por ejemplo? ¿Qué tiene de diferente que no tengan los libros de historias románticas de otros autores, ¿no? Y es todo un trabajo psicológico también, ¿no? No solo de investigación, sino también psicológico, porque aparecen inseguridades de los escritores, emociones, expectativas, muchas veces como que aparecen miedos de que tengo miedo de que nadie me lea o de que nadie compre mi libro o que esto no avance y, y es todo un trabajo. No alcanza con solo publicar, hay que estar presente en redes, pero tampoco, no hay que publicar cualquier cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, planificar todo, ¿no? Por ejemplo, una novela. A ver, ¿a qué público le estoy hablando? ¿A un público joven? ¿A un público muy alfabetizado? ¿Poco alfabetizado? ¿De qué edad? ¿De qué tipo de idioma? ¿De qué estrato social? ¿Qué gustos? ¿No? Como que se analiza en una campaña publicitaria, analizamos todo, ¿no? Nos llegamos a anticipar a la reacción del público. Y ahí muchas veces se utiliza varias ramas, ¿no?
psicología, no solo comercio, ¿no? No solo comercio, sino marketing, un poco de psicología. ¿Cómo también está esta cuestión? ¿Cómo hacer deseable tu libro? Es otra pregunta que surge mucho, ¿no? ¿Cómo hago deseable esta novela? ¿Cómo hago deseable? ¿Cómo creo esa necesidad de que el lector va a necesitar leer mi libro, ¿no? Y ahí aparecen un montón de preguntas y hay que hacer muchas videollamadas, hay que hacer muchas llamadas, tener muchas conversaciones, porque son cosas que aparecen en una campaña. No solo, digamos, el público al que se apunta, sino qué tipo de estrategias. ¿Querés hacer videos? ¿Querés hacer carruseles? ¿Querés hacer flyers? ¿Querés hacer un vivo? ¿Cómo se estructura todo eso? Y yo una cosa que lamentablemente noto es que hay poco conocimiento de creación de contenido, ¿no? Muchas veces me tocó autores que decían, ¿qué es un carrusel? O sea, como que, o ¿qué es un flyer? ¿Qué es eso? Como que, y me toca explicar todo, cómo es el proceso, cómo se procesa el contenido que ellos quieren hacer. Hay una parte muy de educar, ¿no? También eso hago mucho, ese trabajo de educar y también me dedico mucho a eso en mis redes sociales. Si entran a mi Instagram o a mi Facebook o a mi LinkedIn, van a ver el mismo contenido muy educativo. Yo ahí muestro cómo trabajo, y a ver, tuve este caso, yo lo trabajé de esta forma, yo propuse esta solución para este problema de este autor. Hago mucho contenido educativo, siento que me sale la Florencia docente, profesora también, ¿no? Van a ver que tengo mucho contenido, más que nada orientado a educar. Siempre también otra idea del marketing que hay que educar al cliente o educar al público, ¿no? Y yo me dedico todos los días, mientras tengo un par de horas, hago alguna publicación sobre cómo es mi trabajo, mi forma de abordar los problemas que van apareciendo. También leo mucho, por ejemplo, libros de editores estadounidenses para sacar ideas nuevas, ¿no? Y aplicarlas al mercado latinoamericano. Es un poco loco eso, ¿no? Sacar ideas de la forma de cultura laboral que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y aplicarlas acá. Se puede, pero es un trabajo de autoeducarme, ¿no? Leyendo mucho. Me formé mucho de forma autodidacta también. Siempre estoy tratando de ver qué se puede mejorar. Siempre me cuestiono eso, ¿no? ¿Cómo puedo ofrecer un mejor servicio, ¿no? Y está también la idea del diferencial, cómo me diferencio de mis colegas, eso también es un desafío día a día, ¿no? Cómo me diferencio, ¿no? De otros editores o de otras editoriales en este caso. Eh, Ahora se me vino como una idea, ¿no? Esto hablando del diferencial, ¿no? De que para mí lo más punk que hice fue fundar una editorial, que siento que es como lo más contrasistema que podría haber hecho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estoy desafiando un montón de cosas. Estoy elevando los estándares de calidad muy alto. Siento que ya dejé la vara súper alta, ¿no? Y siento que es como rebelarse, ¿no? Contra la imagen tradicional que se tiene, ¿no? De un editor, de un corrector, esa imagen fría, ¿no? Muy académica. Muchos escritores me tenían este miedo, ¿no? De que tengo miedo que destruyas mi novela. No, yo no voy a hacer eso. Para mí es importante respetar la voz de cada autor, el estilo. Hay autores que tienen un estilo más estructurado, otros más libre. Depende mucho del estilo que tenga cada autor y trato de cuidar la voz. Y también esto también me gusta recalcar mucho, ¿no? De que cada escritor tiene una voz propia y merece ser escuchada. Y me encargo de defender eso, ¿no? Y aquí justamente me parece que es donde nace tu última obra, ¿no? Que se Sí, titula Antes de vender tu libro, hacete visible vos. sí. ¿Qué significa realmente hacerte visible como autor? Significa
dejar los miedos o la vergüenza a un lado y lanzarse de lleno al mercado, pero no lanzarse así nomás, ¿no? Reflexionar sobre el proceso de hacerse una persona pública, eh, planificar estrategias de visibilidad en redes sociales, elegir con mucho cuidado dónde te querés mostrar, qué objetivos tenés, querés que aparecer en la televisión, querés que te compren libros, qué objetivos tenés. Se trabaja mucho lo que es comunicación, imagen pública, lo mismo que organización de eventos, cómo se contactan a organizadores, cómo se contactan revistas, ponerle que si una persona que escribe poemas, cómo puede armar un correo electrónico para enviarle una revista. Todo eso forma parte de la imagen pública de un escritor y en parte tiene mucho de lo autobiográfico, porque doy ejemplos míos. Por ejemplo, cuando yo tenía que armar mis propios flyers, no había inteligencia artificial en esa época. Era todo imitando y a mano, ¿no? Era todo muy artesanal, ¿no? Y siempre digo, ¿no? De que uno no sabe quién lo está leyendo del otro lado, porque más allá de que yo haya sido una escritora muy rebelde, muy punk, ¿no? Tuve oportunidades enormes, inesperadas. Por ejemplo, esto lo cuento en el libro muy detallado, en el 2020, en plena época de la pandemia, ¿no? A través de un contacto de la universidad me llegó una invitación a participar en un encuentro nacional de escritoras de Argentina. Lo organizaba el Ministerio de Cultura de la Nación, del gobierno de ese momento, y fui seleccionada entre 3 o 4 escritoras de la región. Era solo para escritoras jóvenes y seleccionaban por región, ¿no? 3 o 4 escritoras y yo estuve entre ese grupito pequeño, ¿no? Seleccionada. Y fue un evento enorme. Habían escritoras de todo el país, habían políticos, funcionarios, y me escucharon, me hicieron leer 2 o 3 poemas míos y, uno pensaría que yo estaría insegura, tendría miedo de que muchos funcionarios me estén escuchando, ¿no? No, yo fui súper segura, leí mis poemas bien, estaba re agradecida con la oportunidad, ¿no? Porque a partir de ahí conocí escritoras de todo el país, de mi edad, éramos todas chicas jóvenes, fue muy enriquecedor saber que mi voz había llegado hasta el Ministerio de Cultura fue muy grande, o sea, fue así muy, muy fuerte, ¿no? Salimos en varios medios de comunicación. Ustedes ponen mi nombre en Google y seguramente les sale los periódicos, donde sale la publicidad de este evento. Ahí sí tuve bastante visibilidad y participé en más eventos. Fue una experiencia enorme, más que nada la magnitud, ¿no? Porque era gente del gobierno, estaba escuchando, ¿no? Gente ligada al gobierno y escritoras de otras regiones, de otras provincias. No, fue una experiencia enorme, la verdad que. Y esto yo lo cuento, ¿no? En este libro de que uno no sabe qué oportunidades pueden surgir, ¿no? Si sabes comunicarte bien, sabes manejar tu imagen pública, te pueden surgir oportunidades enormes, ¿no? Como este encuentro virtual de escritores, ¿no? Donde hay gente importante, gente de la industria. Eso, eso también cuento bastante en el libro. Y es como una guía, ¿no? Donde es paso a paso. Es un libro extenso, son como 300 páginas, porque se abordan muchas cosas. Y no solo la imagen pública en redes, se aborda la estética, el tema comercial, cómo administrar tu dinero siendo escritor independiente, qué conviene hacer, qué no conviene hacer. Yo cuento bastante mi experiencia en eso. También al final doy como una serie de plantillas que son recursos descargables, ¿no? Porque yo creo que también hay que ayudar a dar herramientas. Son como pequeñas herramientas que sirven para organizar mejor, por ejemplo, organizar la administración del dinero, organizar, bueno, si van a participar en un evento,
una lista de objetos que tienen que llevar, eh, plantillas para escribir correos electrónicos, porque yo entiendo el nerviosismo, ¿no? De que no saben, a ver, ¿cómo le escribo a este organizador, ¿no? O sea, ¿qué le digo, no? O sea, como que yo noto mucho que hay esos problemas en los escritores, ¿no? De esta época. Y también desafío muchas ideas equivocadas, por ejemplo, de que para hacer publicidad hay que tener mucho dinero. Yo creo que estamos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, nos podemos ahorrar miles de dólares. Si sabes usarla bien, de forma estratégica, te puede servir desde estructurar bien un guión, por ejemplo, no sé, para un video, o incluso empezar a experimentar con flyers, con avisos, con carruseles, sacar ideas para futuros videos. Yo creo de que si sabes utilizarla de forma estratégica, podés incluso ahorrarte miles de dólares. Yo esto lo estoy viendo ya, y que llegar al público. Al público no le importa, ¿no? Si la publicidad, por ejemplo, está hecha con IA, no le importa, o sea, le importa el mensaje. ¿Tu mensaje se entiende? ¿Tu mensaje es constructivo o no? ¿A qué público le estás hablando? Yo creo que también el mensaje, ¿no? A través de las redes sociales es muy importante. Flor, algo que de lo que te escucho, ¿no? Sobre la exposición dentro de las redes sociales, Sí, de que hacerse visible además también puede sonar diferente a quien lo escucha, ¿no? Porque para algunos puede significar crear una comunidad y para otras personas significa exponerse constantemente. Entonces, ¿dónde termina la construcción de una presencia autoral y dónde empieza el peligro de convertirse en una marca que ya no representa lo que uno escribe? siempre digo de que ¿dónde está tu corazón como escritor? Ahí está para mí la frontera, ¿no? Para no convertirte en una marioneta, ¿no? En un títere, para no convertirte en un títere, ¿no? Yo creo que siempre hay que cuidar mucho el objetivo original que tenga, por ejemplo, vender libros, armar una comunidad, aparecer en medios de comunicación, qué objetivo, ¿no? Hay. Yo siempre lo hablo mucho con los escritores con los que trabajo. ¿Qué objetivo tenés? A ver, decime. Y partimos de ahí, ¿no? Y hay que mantener un equilibrio. Es difícil porque somos humanos, cometemos errores, somos humanos, nos vamos a equivocar. Lo lindo del arte que tiene esto, ¿no? De que aprendemos de nuestros errores. El error que hoy cometí como escritora va a ser un aprendizaje el día de mañana, ¿no? Que me va a servir para manejar mejor mi comunicación, aprender a hacer comunidad, aprender algunas cosas de publicidad. Siento que también hay que aceptar que somos humanos y que no hay un manual que te enseñe publicidad así rápido, ¿no? Es todo un proceso en el que el escritor tiene que aprender, ¿no? Si no tiene un presupuesto altísimo, tiene que aprender. Y en ese proceso hay que aceptar que somos humanos, nos vamos a equivocar un montón de veces, ¿no? Pero tenemos la opción de equivocarnos, levantarnos y aprender de los errores, ¿no? Es que, bueno, tal vez lo que publiqué el otro día me jugó en contra. Puedo aprender de eso. Siento que también desde este editorial, ¿no? Trabajamos mucho el tema de la humanidad, ¿no? Que aceptemos que somos humanos y que es un proceso. Hacerse una persona pública es un proceso, lleva tiempo, lleva constancia, hay que poner límites desde el comienzo. A ver, ¿quiero que aparezca mi casa entera? No. Bueno, entonces, ¿qué otras locaciones tenemos para filmar? Si hay que hacer contenido. ¿Quiero que aparezca la cara de mi familia? No. Y eso se cuida, eso se respeta, siempre se charla. La comunicación es muy importante y hay que aclarar y mantener, ¿no? Todos esos límites. Y eso depende de cada escritor.
Hay escritores que no tienen problemas que aparezca el bebé, digamos, el hijo. Hay escritores que no quieren que su familia sea expuesta, por ejemplo. Eso ya depende de los límites de cada escritor, de cada persona. ¿Y y por qué crees que a tantos autores les cuesta aceptar esta palabra, vender, ¿no? Sabiendo que tienen que aprender a comunicar y sobre todo vender su obra. Es que esto ya creo que viene de muchas épocas, ¿no? Antiguas, de que estaba esta ilusión de que el arte estaba separado de lo económico. Es como una ilusión, ¿no? De que eh, si te gusta el arte, te gusta la literatura, no tenés que mezclarlo con lo comercial. Pero eso ya es una ilusión que viene de épocas atrás, ¿no? Del medioevo, o sea, o incluso la época antigua, ¿no? De que el artista era una persona libre, disociada de la realidad, y no, el escritor come, el escritor paga impuestos, el escritor tiene que mantener una familia, tiene que pagar un montón de cosas, o sea, es la realidad. Un escritor no es alguien que es como una planta que vive de la fotosíntesis, por ejemplo, no. Un escritor tiene que pagar un montón de cosas. Requiere dinero. Si quieres imprimir tu libro, hay que pagar. La realidad es esa, ¿no? Hay que saber administrar el dinero. Por ejemplo, si tenés un evento, tenés que ir con una imagen prolija, bien, y eso requiere dinero. Si quieres hacer cursos de escritura, hay que pagar esos cursos de escritura. Eso cuesta dinero. Y, y acá se rompe la ilusión, ¿no? De que lo artístico está separado de lo comercial, ¿no? Para mí está muy vinculado, ¿no? A lo comercial, lo artístico. Y yo creo que hay que trabajarlo de una forma respetuosa y muy paciente. Yo todo esto le explico, ¿no? A los escritores de que no alcanza con publicar. Hay que sentarse, pensar estrategias de venta, de contenido, de comunicación. Hay que pensar, hay que reflexionar. Esto no es automático, esto es mucha reflexión, ¿no? ¿Qué quiero como escritor? ¿Qué propósito tengo? ¿Cómo lo quiero llevar a cabo? ¿Con qué contenido me siento más cómodo haciendo? Eso se charla, eso se charla bastante. Y eso es lo que aborda el libro de Florencia, ¿no? Aborda Sí, expresar cómo construir presencia, encontrar lectores, moverse en las redes, en los espacios culturales y aprender a vender sin sentir que se traiciona la obra. Ahora quisiera proponerte un caso concreto, Flo. sí. Tengo un libro, ya está publicado, pero nadie sabe que existe. Si tú pudieras darme solamente tres primeros pasos, ¿cuáles serían? Primero preguntarte qué objetivo tenés. ¿Solo venderlo o hacer comunidad o aparecer en medios de comunicación? ¿Qué propósito o objetivo tenés con todo esto, no? Hay que dejarlo bien claro desde el comienzo. Segundo, pensar en tu público. ¿A qué público le estás hablando con tu libro? ¿A un público joven, a un público adulto, a un público infantil? No es lo mismo. Hay mucha diferencia con el tema de las edades. No es lo mismo un adolescente que una persona de 50 años. No es lo mismo un niño de 5 años. O sea, no es lo mismo. Hay que pensar mucho en el lector, ¿no? También hay que pensar en el género, si es un género de fantasía, un género más académico, un género más de didáctica, pedagogía, depende también qué género es el libro, ¿no? El texto, más que nada se piensa mucho eso. Y recién como tercero, empezar a pensar una estrategia. Pero primero hay que pensar los otros dos elementos, ¿no? El público el propósito con todo esto, ¿no? Y al final una estrategia. Hay que, hoy en día tenemos la inteligencia artificial que te puede explicar qué es una estrategia de publicidad. O sea, te lo explica de una forma sencilla, no te lo explica de una forma muy difícil, ¿no? Te lo explica de una forma muy sencilla. Tenemos YouTube,
hay tutoriales, cómo se arma un carrusel, cómo se arma un flyer, cómo se hace una presentación de un libro, hay tutoriales para todo eso, pero hay que tener mucha paciencia y constancia, porque es todo un proceso, no es algo automático, es todo un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y tú como editora, ¿qué prefieres para un autor? ¿Un autor que tenga 10.000 seguidores que apenas interactúan o que tenga 500 personas que realmente esperan su próximo libro? Me interesa más el desafío, que es ese del que tiene 500 seguidores, porque es más desafiante. Siempre digo, bueno, en mi caso, ¿no? Yo sé que soy un caso excepcional ya de por sí. Yo me divierto trabajando y me divierto más con un desafío. A ver, en qué situación está este escritor con sus redes sociales, se hace un análisis previo de la situación, qué cosas se pueden mejorar, cómo quiere construir su imagen pública, se conversa mucho también esa parte, en qué estado está, ¿no? Sus redes sociales, se analiza mucho al comienzo todo, ¿no? Cómo están los enlaces de las redes sociales que él usa, si son enlaces que funcionan o están rotos, se analiza todo eso, ¿no? ¿Qué mensaje quiere dar? Tal vez tenga una comunidad pequeña, pero le falte reforzar su mensaje. Tal vez sea esa situación, o tal vez quiera cambiar de rumbo y tiene otro propósito, tiene otros objetivos, quiere cambiar de rumbo en la comunicación y todo eso se negocia. Ya se va charlando, se va negociando y me toca de hacer esto de profe, ¿no? De educadora, ¿no? Por ejemplo, estos tabúes que hay con el arte y el comercio, ¿no? Que no me quiero convertir en un producto vacío, no se trata de convertirlo en un producto vacío, ¿no? Se trata de primero educar al escritor y ver qué estrategia. Todas las estrategias que yo uso son personalizadas. No es lo mismo una estrategia con un escritor que con otro, no, es todo muy adaptado, porque son situaciones diferentes, necesidades diferentes, tiempos diferentes, son géneros de libros diferentes, públicos diferentes, o sea, hay muchas cosas diferentes, ¿no? Y es todo muy personalizado. Hay algo de tu recorrido que me parece particularmente interesante. Vienes de la poesía, algo que sabemos asociar con uno de los lugares más íntimos de la escritura, y hoy trabajas con edición, estrategia, comunicación y visibilidad. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo conviven esas dos Florencias? Siento de que por un lado la Florencia poeta de hace más de 10 años, primero cuestionaría, diría, ¿dónde está lo punk? ¿Dónde está lo rebelde, no? ¿Dónde está lo punk acá? Pero después yo creo que lo entendería, ¿no? De que eh, yo tenía que pagar el alquiler de la casa, tenía que pagarme mi comida, tenía que pagarme mis capacitaciones, todo eso cuesta dinero, ¿no? Yo creo que al comienzo me lo cuestionaría, ¿no? La Florencia poeta de hace muchos años, ¿no? Pero después cuando yo le expliqué, mira, ya estamos grandes, hay que pagar el alquiler de la casa, la comida, los impuestos, como que hay que trabajar. Y yo creo que ahí esa Florencia lo entendería, ¿no? De que hay que vivir, como que hay que trabajar. Vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Que te hace producir, que si no producís, no tenés nada, ¿no? Y yo siento de que, aunque tenga que vivir produciendo, ya sea trabajando con escritores o produciendo contenido para mis propias redes sociales, siento que soy una privilegiada en ese sentido. ¿Por qué? Porque me divierto trabajando. Por ejemplo, hago videollamadas con escritores, nos reímos, charlamos un montón, trabajamos un montón y termino el día cansada, pero feliz.
¿Por qué? Porque hago lo que me apasiona, ¿no? Vivir de las palabras, vivo de la escritura, ya sea mía o de otros escritores con los que trabajo. Siento de que en este mundo tan desigual, ¿no? Es un privilegio. Yo sé que soy un caso muy raro, de ya de por sí muy inusual, ¿no? Y soy agradecida, en ese sentido soy bastante agradecida. Y yo creo que la Florencia poeta, ¿no? Lo cuestionaría al comienzo, pero después lo entendería. Que no convertí la escritura, y siento mucha paz con esto, ¿no? De que no convertí la escritura en un producto vacío. No. Hay mucha humanidad, mucho respeto, mucha comunicación, hay mucho cuidado detrás de mi trabajo, ¿no? Hay son valores, digamos, son valores que yo elijo para trabajar, ¿no? Y me queda esa tranquilidad de que no convertí la escritura en un producto vacío. La verdad que no. Yo trato de que cada librito que yo tomo, ¿no? Y lo mejoro, salga más vivo, ¿no? Por ejemplo, le falta un índice, le falta la maquetación, le falta la corrección. No se trata, digamos, de destruir la voz o el estilo del autor, ¿no? Sino de que salga más, no sé si legible, pero elegiría mejor la palabra más vivo, ¿no? Siento que los libros son como seres vivos, ¿no? De que comunican, transmiten mensajes, viven eternamente. ¿Por qué? Porque tal vez tu tataranieto lea tu libro. Es algo que va a pasar, digamos, o tu nieto, o tu hijo, o tu sobrino, o algún primo u otra persona, ¿no? Es algo que trasciende generaciones, ¿no? Florencia, quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver mucho con el espíritu de Voces del Archivo. Si hoy tuvieras delante a una persona que acaba de terminar su primer manuscrito, está llena de ilusión y está a punto de publicarlo, ¿qué única cosa te gustaría que supiera antes de empezar ese camino? Que tenga fe en sí mismo y en su libro. Hay que tener mucha fe acá, ¿no? Mucha seguridad, hay que creer en uno mismo primero, ¿no? Mi voz vale, esto también siempre digo, ¿no? La voz de cada autor vale. ¿Por qué? Porque te tomaste el trabajo de producir un libro, que es un trabajo muy pesado, producir, escribir un libro, ¿no? Hay libros que llevan años para terminarlos, hay libros que meses nada más, y que tenga fe. ¿Por qué? Porque su voz vale, tiene un mensaje su libro y su voz vale. Y es difícil. En esta industria, la industria editorial, es difícil tener fe en uno mismo. Es un trabajo de todos los días. Y también hago bastante de psicóloga muchas veces porque viene el escritor con inseguridades, que quién va a leer mi libro, que tengo miedo que no se venda, que, o sea, vienen con muchas inseguridades y ahí también se hace un trabajo mucho de terapia, como de psicóloga, ¿no? Y no, le diría esto, ¿no? Que tenga fe en su sueño. Y eso es muy poderoso, o sea, tener fe, ¿no? En uno mismo, en su proyecto, en su carrera, yo creo que es muy poderoso cualquier escritor. ¿Y qué viene ahora para Florencia Chaile y para Ediciones Florizada? Se viene mucho trabajo, ya estoy haciendo, digamos, el cambio, ¿no? Hay que expandirse o diversificarse, creo que se dice. Hay que expandirse y ya estamos llegando al mercado anglosajón, Estados Unidos. Así que nos estamos expandiendo rápidamente. Esto ya está sucediendo, ¿no? Y siento que para una editorial muy joven, porque creo que tiene un mes, tiene un mes de fundada la editorial, y se viene eso, llegar al mercado de habla inglesa, anglosajón, porque yo creo que esta editorial tiene mucho potencial y siento que ya está pasando, ya estoy negociando, ¿no? Con escritores de habla inglesa, anglosajones,
Siento que se viene esa expansión, ¿no? Llegar a más países, no solo Latinoamérica, siempre voy a estar agradecida con el mercado de Latinoamérica, siempre agradecida, pero también hay que expandirse. Siento que este editorial tiene mucho potencial, mucha creatividad, muchas ganas de producir, de divertirme trabajando. Todos los días me río mientras trabajo porque se me ocurren nuevas ideas, nuevas cosas, y siento de que sí, se viene más expansión sobre el mercado editorial, ¿no? Ya sea otros mercados. Quiero ir conociendo, ¿no? Más escritores, más posibilidades. Siento que se viene una gran expansión. Y para quienes quieran conocer tu trabajo, acercarse a tu libro o descubrir a Ediciones Florizada, ¿dónde pueden encontrarte, Flor? Pueden encontrarme en Facebook primero, Florencia Anaí Chaile, que es mi nombre completo. O si quieren algo más fácil, pueden googlear mi nombre de Florencia Chaile, te sale todas mis redes, porque yo al publicar todos los días, Google me armó como una biografía, como que yo aparezco, ya en Google aparece mucha data mía, ¿no? Y ahí aparece que estoy en LinkedIn, bueno, también estoy en Instagram Florencia Chaile 93, LinkedIn Florencia Chaile. Van a ver el sellito de Ediciones Florizada. Ahora mi contenido tiene todo un sello, digamos, y ahí van a ver que soy yo porque tiene las marcas de agua, ¿no? Y los invito de que si les encanta el mundo de los libros, de la edición, de la comunicación, los invito a ver mi contenido. Excelente. Florencia, te quiero agradecer de todo corazón por esta conversación. Me voy a quedar con una idea que atraviesa mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. Terminar un libro quizás sea cerrar un proceso de escritura, pero también puede ser el comienzo de otro completamente distinto, que es encontrar el camino hacia los lectores. Gracias por abrirnos también esta parte menos visible del oficio. Ha sido un gusto tenerte en Voces del Archivo y a quienes nos acompañan. Gracias por estar en una vez más en Voces del Archivo. Nos encontramos en una próxima conversación. Muchísimas gracias, querida Florencia. Gracias, muchísimas gracias.